Piensa en los tiempos que estamos viviendo y aprovecha cada momento para ser una extensión de Dios aquí en la tierra. Debes aprovechar cada segundo, cada minuto para llevar la palabra de Dios. No permitas que nada ni nadie te detenga a la hora de expander este precioso evangelio de Dios. ¿Cuál es la palabra de la gracia? ¿Cuál es la palabra de la gracia? Y es una pregunta muy importante porque muchos muy a menudo dejan a un lado la gracia y se quedan en la ley o se quedan en costumbres del pasado. ¿Cuál es la palabra o cuál es la palabra de su gracia? ¿Cuál es la palabra de su gracia? Es importante comprender este tema porque este tema o esta pregunta nos va a ayudar a trabajar con nuestro corazón. Y qué importante es cuidar nuestro corazón. De nada sirve tener casas, carros, un ministerio mega grande, ser famoso, cuando tienes un corazón dañado. Y pienso que ahora es un tiempo, es una pausa divina para considerar realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Muchas personas estaban enfocadas simplemente en las cosas terrenales y habían dejado a un lado las cosas eternas. Por eso en esta pausa debemos analizar muy bien lo que permitimos que entre a nuestro corazón y cuáles realmente son nuestras intenciones a la hora de predicar o por qué hacemos lo que hacemos. Recuerda que vamos a dar cuentas por lo bueno y por lo malo que hicimos. Mira esta cita bíblica, una cita bíblica muy preciosa, porque la palabra de su gracia es importante a la hora de ministrar este precioso evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nota que esta cita bíblica no dice, os encomiendo a la palabra de su juicio, os encomiendo a la palabra de su ira, sino más bien dice, os encomiendo a la palabra de su gracia. Cuando habla de gracia, habla de las bendiciones y favores incondicionales, aún a quienes no se lo merecen. Esto comunica el amor extraordinario que tiene Dios hacia nosotros. Y dije, aún hacia aquellos que no se lo merecen. No sé si alguna vez te encontraste en un lugar y vistes a una persona recibiendo una sanidad que aún no había aceptado al Señor como su único Señor y Salvador, y aún así su gracia lo alcanzó. Muy a menudo las personas predican de un Dios de juicio, de ira, y es porque no entienden que se nos dio, se nos encomendó la palabra de su gracia. No se nos encomendó predicar la palabra de su ira o de su enojo, su juicio, sino que se nos encomendó predicar la palabra de su gracia. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vivimos en la dispensación de la gracia y somos edificados
por la palabra de su gracia. Si realmente quieres que las personas sean edificadas, debes edificar a través de la palabra de su gracia. Esto no lo encomendó el hermano o la hermana o el amigo o el tío. Esto es una encomienda de parte de Dios. Y si Dios nos encomendó predicar el evangelio de la gracia, es porque Él sabe que este evangelio tiene poder y es un evangelio muy eficaz. Tampoco se nos encomendó predicar el evangelio del juicio, estar enjuiciando al predicador, enjuiciando al pastor, tal vez porque dijo algo que no estaba supuesto a decir el predicador o el evangelista o el pastor o el profeta. Se nos encomendó predicar la palabra de juicio, estar enjuiciando a aquel que cometió un error hace 5 años o sacarlo en internet y hablar, difamarlo. Aunque sea verdad lo que estás diciendo, esa crítica sea verdad, no se nos encomendó la palabra de su juicio, se nos encomendó la palabra de su gracia. Esa gracia que muchas veces, la mayoría de veces, reside sobre aquellos o viene sobre aquellos que no se lo merecen. No sé si alguna vez has probado de esa gracia. No sé si alguna vez has probado esa misericordia. Sé que todos aquellos que son parte de este canal de YouTube, de una manera a la otra, conocen su gracia. Son aquellos que dicen gracias, tus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor es muy difícil de explicar, porque su amor es tan grande, tan inmenso. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué nosotros? Y es por la palabra de su gracia. Gracias, muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Gracias por ser parte de este canal. Y te motivo y te encomiendo la palabra de su gracia. No copies o no imites a aquellos que predican la palabra de su juicio, porque a ti y a mí se nos encomendó la palabra de su gracia. Por favor, si todavía no eres parte de este canal, te motivo a hacerlo dándole un clic donde dice suscribirse y aún más te motivo a compartir estos videos para que sean de gran edificación para todos aquellos que nos pueden ver en las redes sociales. Compártelos y así te conviertes en una extensión de Dios para que podamos llevar este precioso evangelio, la palabra de su gracia, a todas las naciones del mundo. Bendiciones y hasta nuestro próximo video. Y no olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Hasta pronto.